esta tarde vamos a tener una conferencia cuyo título es De las máquinas a vapor a los trenes eléctricos, 138 años de historia ferroviaria. Y esta conferencia nos la va a dar la arquitecta magíster Graciela Moretti. Bienvenida, Gracielita. Bueno, muchas gracias, Mabel. Muchas gracias por esta presentación. Gracias a los amigos de la ciencia del Ateneo por organizar este encuentro, en donde vamos a poder conversar y luego también debatir sobre esta problemática de los transportes en la Argentina. No sabía que se iba a conectar un amigo mexicano, porque si no hubiera traído algunos ejemplos de allá, de México. Pero bueno, vamos a ir eh, transitando por este camino que, como indicaba Mabel recién, esta charla forma parte de un proyecto de investigación que se está desarrollando en la Universidad de Mendoza. Es un proyecto concursable que desarrollamos junto con un equipo de arquitectos, que son Gabriela Santibáñez, Carlos Sala, Adrián Hernández Toso, docentes también de Historia de la Arquitectura, con los que hemos empezado este proyecto. ¿Qué es lo que estamos investigando? Ya estamos en el segundo año de este proyecto y nos propusimos hacer una puesta en común para verificar el estado de este patrimonio ferroviario que está en nuestro territorio. Comenzamos con un trabajo previo que ya se había hecho en el año 2002, a instancias del arquitecto Jorge Tartarini, que a nivel nacional, en realidad a nivel internacional, había ganado una beca Guggenheim para analizar el estado de todas las estaciones de la Argentina. El arquitecto Tartarini convocó a un equipo de Cuyo para estudiar el estado de las estaciones, y por eso tuvimos un primer acercamiento hace 20 años de las estaciones de Mendoza, de San Juan y de San Luis. A partir de allí, en el 2022, iniciamos este proyecto dentro de la universidad como para ver qué había pasado en estos últimos 20 años con esa situación, pero a su vez incorporar algunas estaciones que habían quedado fuera de ese primer relevamiento. Entonces, lo que empezamos a hacer el año pasado fue determinar todos los ramales del actual ferrocarril General San Martín, los ramales del ferrocarril Sarmiento, que están en el sur de Mendoza, y también los ramales del ferrocarril General Belgrano, que tenía la particularidad que en este caso eran ferrocarriles de trocha angosta, a diferencia de los dos primeros que mencioné, el San Martín y el Sarmiento, que contaban con una trocha ancha. El desafío en realidad era amplio, porque era volver a visitar los antiguos cuadros de estación, ver en qué estado estaba ese patrimonio arquitectónico, pero también analizar cómo se habían desarrollado, si había habido mayor tuburización de los conjuntos, cuáles habían sido reconvertidos, si habían edificios que habían podido ser transformados para bien, cuáles habían desaparecido, y así empezamos el trabajo. ¿Qué nos dimos cuenta? ¿Cuál es el estado de ese patrimonio y cuál era la perspectiva? El problema de investigación que nos encontrábamos era que había habido una desaparición de muchos de los bienes que habíamos detectado en el 2002, que ya en aquel momento llevaba 10 años de abandono de ese material ferroviario, de esos conjuntos. Algunos habían sido intervenidos sin un asesoramiento positivo, como fue el caso de la estación principal del ferrocarril de la estación Mendoza, que había sido intervenida, pero sin tener en cuenta los aspectos patrimoniales o la expresión original del edificio.
Y así fuimos viendo que se habían desmantelado los ramales, que no había una valorización del sistema, que los paisajes habían quedado fragmentados, que en general se trataba a veces de propuestas individuales y no integrales. Había habido robo de material rodante, robo de las vías también y de otros materiales que quitaban de los edificios. Por lo tanto, con todo ese trabajo, estamos ya arribando a los primeros diagnósticos y resultados, como por ejemplo, duplicamos la visita a los edificios. En el 2002 habíamos detectado 131 estaciones en todo Cuyo, y para este año, entre el 2022 y 2023, ya desarrollamos un total de 289 estaciones. Si bien principalmente nos abocamos a Mendoza, pudimos analizar, gracias a estas nuevas plataformas que uno puede desde su domicilio, desde los estudios, ver el estado de distintos conjuntos a través del Google Earth o el Street View. Uno puede acceder a los espacios sin necesidad muchas veces de trasladarse. Entonces podemos inferir un diagnóstico preliminar. A las estaciones también le incorporamos en este estudio una identificación de los puentes ferroviarios de distintas tipologías, puentes de los construidos en ladrillo, puentes de piedra, puentes de tipo celosía, es decir, todo aquel universo que hacía posible que pudieran funcionar cada uno de los ramales, especialmente aquellos que tenían que atravesar distintos accidentes geográficos, especialmente el trasandino, que es el que tiene mayor cantidad de obras de arte, como se le dice en la jerga ferroviaria, a las alcantarillas, a los puentes, a los túneles, a los cobertizos. Entonces, un poquito eso es la introducción para que ustedes puedan ver cuál es el rasgo que nos motorizó o el trabajo que nos ha permitido empezar a profundizar en ciertos aspectos. A lo largo de la charla, entonces, vamos a ir ahora hacia atrás para ver un poco los inicios de este patrimonio que comenzó en Mendoza hace 138 años, como fue el título de la charla. Y también ver cómo se está manejando en otros territorios el tema del patrimonio ferroviario, no solamente del edilicio, sino también del tema del transporte, cómo se utilizan estos antiguos caminos de hierro en la actualidad. Y aquí vemos cómo fue esa primera vez que pudo llegar las primeras máquinas a vapor a la ciudad de Mendoza en 1885. El grabado que estamos viendo corresponde a la revista El Mosquito, que era como una especie de revista satírica en donde se reflejaban aspectos de la política, pero también habían caricaturas, y aquí estamos viendo a los políticos de su momento, el gobernador de Mendoza, el presidente de la nación, la comitiva de la empresa, que en ese caso el ferrocarril andino, que era la primer compañía, era una compañía del Estado Nacional, que había posibilitado este primer tramo entre Villa María, Córdoba, y la ciudad de Mendoza. Para llegar a concretar este primer tendido, que no unió, como muchas veces se dice, Buenos Aires con Mendoza, sino que unió Villa María en Córdoba con Mendoza, fue necesario, además del tendido de los ramales, hacer todos aquellos elementos que posibilitaban el cruzar, por ejemplo, el río Mendoza, el río Tunuyán y otros tantos, el río Desaguadero, que debían construirse para que los convoyes pudieran pasar. Y en el estudio, durante este trabajo de investigación,
varias fueron las fuentes que empezamos a relevar o a registrar para reconstruir esta historia. Una fue la de los diarios antiguos, los diarios de época que reflejaban esto, además de la bibliografía, por supuesto, pero también aquellos objetos que iban testimoniando estos momentos relevantes de la historia. Unos fueron, en ese momento, era muy común emitir estos elementos de numismática, medallas, que daban cuenta de estas fechas relevantes. Y a partir de allí, a partir de esta presencia de estos objetos, empezar a tratar de reconstruir parte de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Por ejemplo, las imágenes de arriba corresponden a las medallas que emite la Nación. Figura Roca como presidente, Bernardo de Irigoyen, el ministro del Interior, y el escudo en ese tiempo de la Nación, indicando que se inauguraba el ferrocarril andino. Las medallas inferior, anverso y reverso, corresponden a las que hizo la provincia. Y en este caso destacó, fíjense, en primer plano, el ferrocarril también andino, con lo que significó la máquina de vapor, las montañas como telón de fondo de esa medalla, pero en el reverso figura una actividad que coincidió con esta llegada del ferrocarril, y fue una exposición interprovincial que se desarrolló también en abril de 1885 y que contó con la presencia de la mayoría de las provincias argentinas que venían a exponer sus productos, su industria, sus elementos más destacados. Por eso fue importante analizar estos objetos para conocer un poco el entorno y el contexto. Recurriendo también a los documentos, pudimos observar que la provincia publicó ese catálogo donde están todos los objetivos de la exposición, quiénes expusieron, cuáles eran las empresas que participaban. Es muy interesante ver este documento que cuenta con varias páginas a modo de catálogo, donde por ejemplo figuran que entre los más destacados empresarios de la industria estaba, por ejemplo, Luis Stoppel. Luis Stoppel, el propietario que años después iba a construir su mansión en la calle Emilio Civit. Luis Stoppel en este momento expone en esa exposición interprovincial de 1885 sus carruajes, que eran los carruajes al estilo de los carruajes Victoria, que uno puede ver, por ejemplo, en la Plaza Vergara de Viña del Mar, que todavía están allí circulando para los turistas. Bueno, parte de esto que estamos viendo a la izquierda corresponde a los textos que estaban en este catálogo de la exposición. A la derecha, una foto antigua de lo que fue la construcción de esta exposición, que cuando deja de dar este uso de sede de lugar para exposición, se convierte en baños públicos para la ciudad de Mendoza. Y por eso toma el nombre de Baños de la Exposición, identificando a lo que fue esta exposición de 1885. ¿Dónde estaba ubicada esta construcción? Nada más ni nada menos que en la intersección de Colón y San Martín, por aquel tiempo calle de San Nicolás, o sea, en el borde, afuera de la Ciudad Nueva. Con el correr del tiempo, donde estaban los baños de la exposición, se dividió esa gran manzana y el gobierno de la provincia le cedió al Correo Argentino para que construyera el nuevo Palacio de Correos y Telecomunicaciones. Un poco la historia detrás de esto que había tenido lugar cuando llega el ferrocarril. Dentro de la exposición, del catálogo, figura que ya para este tiempo Mendoza ya está conectada con la República Argentina, con ciertos lugares, pero que pasa ya el ferrocarril por la ciudad
y pasa por La Paz, Santa Rosa, San Martín, Maipú y San Vicente. Tomen en cuenta que en ese tiempo el departamento de Godoy Cruz se llamaba San Vicente. También destaca que ya estaban instaladas las vías telegráficas, que generalmente iban paralelas a las vías ferroviarias. Por lo tanto, el transporte se le asociaba al transporte de pasajeros, transporte de cargas, transporte de la correspondencia y también la línea del telégrafo que corría junto a las vías. Y por ello, muchas veces en las estaciones, el jefe de estación también hacía las veces de jefe de telégrafo, porque era el que recibía en las estaciones los mensajes que llegaban a través de este tendido telegráfico. Vamos a ir viendo también qué pasaba en el resto del país. Mendoza va a llegar el ferrocarril casi 30 años después de lo que había sido la irrupción de la primera máquina, del primer tren en Buenos Aires. Pero que eso había sido en Buenos Aires en 1857. 3 años antes había corrido también en Río de Janeiro con un trayecto que iba desde Río de Janeiro hasta Petrópolis, que era la ciudad imperial, un pequeño tren, que es el que estamos viendo aquí, que salía desde la bahía de Guanabara, la máquina que se llamaba la Leopoldina. En el caso de la de Buenos Aires fue la porteña, esa primera máquina que unió esta estación, que estaba, la estación del Ferrocarril del Oeste, frente a la actual Plaza Lavalle, y esta estación estaba donde actualmente se ubica el Teatro Colón, para que ustedes vean también la renovación que ha tenido muchos de estos antiguos enclaves industriales que luego han sido transformados con otros usos. Y vamos a ir viendo también cómo ese patrimonio está actualmente. Este año tuve la suerte de poder conocer Petrópolis, esta ciudad imperial donde habían residido las autoridades portuguesas, en donde se destacaba el Palacio General, el Palacio Principal, y dentro del palacio, en un sector aparte, había un pequeño apartado donde uno podía ver lo que fue esta primera máquina que unió este trazado de no muchos kilómetros, pero que tenía que sortear distintas dificultades, como eran esos accidentes tan marcados de la geografía eh, del Brasil. Fíjense acá la pendiente que tenía que soportar la máquina, la pequeña máquina, con los vagones que llevaban a los pasajeros. Y todo esto está resguardado en un espacio en donde se cuenta un poco cómo fue estos primeros elementos destinados al transporte entre la capital, entre Río de Janeiro y esta pequeña ciudad. Estos elementos van a reemplazar a los antiguos carruajes, que estos eran los carruajes que por aquel momento transitaban esas rutas de época colonial. En Mendoza, los carruajes coloniales transitaban entre Mendoza y Buenos Aires, y estos carruajes tirados por caballos muchas veces demandaban 2 meses el tránsito entre Mendoza y Buenos Aires. Por lo tanto, lo que significó en aquel momento la presencia y la actuación del ferrocarril. Y aquí vemos a la izquierda parte de lo que es la historia de aquel primer ferrocarril del Brasil, y a la derecha una ilustración de cómo era la porteña, que era esa máquina que tiraba 2 pequeñas unidades para el transporte de las personas, para el tránsito de las personas, y eran máquinas alimentadas a carbón, la presencia del agua fundamental, y las chimeneas para poder eliminar los gases. Por eso siempre son muy importantes todo el patrimonio fotográfico cuando uno ve esas fotos antiguas que van mostrando también
cómo fueron evolucionando las máquinas, desde estas primeras que tenían una trocha no tan ancha como después sí tuvieron las otras grandes compañías, y cómo fue evolucionando. Por ejemplo, cuando se cumplen 100 años de la porteña, aquí el Correo Argentino emite varios sellos postales haciendo referencia a lo que significaban los 100 años del ferrocarril. Aquí está el día de la emisión, que es en agosto, el 31 de agosto del 57, y la referencia a Sarmiento, impulsor de aquellos primeros recorridos por ese pequeño tramo que estaba en Capital Federal. Y estas imágenes corresponden al año 2007, cuando tuve también oportunidad de visitar el Museo Provincial de Transportes, un museo que depende de la provincia de Buenos Aires, donde está el complejo Udaondo, donde está, por ejemplo, también la iglesia de Luján de Buenos Aires. Allí en ese momento estaban restaurando la porteña y le habían quitado esta parte superior donde estaba la placa de bronce que decía el nombre, pero era el lugar donde se almacenaba el agua. Y aquí vemos el grabado y vemos la imagen y la restauración que estaban haciendo de toda esa gran plaza del complejo de museos en Luján. Un elemento importante, lo del agua, no es un dato menor, porque uno de los motivos por los cuales las estaciones van a tener una secuencia próxima en sus orígenes era porque cada máquina debía alimentarse tanto por carbón como por agua. Y el agua debía ingresar a estos tanques de estas unidades. Y por tanto, cuando ustedes visitan una estación ferroviaria, siempre uno tiene que tener en cuenta todos los grandes componentes que tiene una estación, que va a ser la estación de pasajeros, de ascenso y descenso, la casa, muchas veces del jefe de estación, el bloque de baños, que es donde los pasajeros podían tener servicios para tal fin, el tanque de agua que estaba próximo a las vías y desde donde se alimentaban estos tanques, y también los otros elementos que van a completar, como los galpones de mercaderías para acopio para los traslados y también un pequeño depósito para la correspondencia, para las cartas específicamente. Además de ese sello postal, la Nación Argentina emitió también para el centenario estas medallas conmemorativas para homenajear lo que significó la máquina número 1, como se le denominó a la porteña. Desde el arte también los artistas han reflejado lo que significó ese primer tránsito por la Pampa de la porteña y de las unidades que tenía para el transporte de las personas. En este caso, Reinaldo Giudici, un artista del romanticismo en Argentina, refleja esta obra, pero fíjense, él nace casi unos años antes que la porteña había circulado, por lo tanto, su obra la realiza a principios del siglo XX y en homenaje a lo que significó este elemento. También dentro del Museo del Transporte se pueden ver los antiguos vagones, esos vagones de madera que circulaban y que se unían a las máquinas para el transporte de las personas. Ya cuando llega el ferrocarril a Mendoza habían evolucionado estas cabinas y por lo tanto ya tenían otra fisonomía. Por otro lado, el tránsito era de mayor cantidad de horas, porque para circular de Buenos Aires a Mendoza ya en los primeros tiempos, más o menos los viajes estaban calculados en unas 18, 20 horas, siempre que recuerden que no salía desde Retiro, sino desde Córdoba. En cada una de las compañías
iba a tener a sus ingenieros, a sus técnicos para el diseño de estas piezas. En este caso, si bien las máquinas venían de Inglaterra, las que llegaron a Mendoza habían sido construidas en Manchester, pero muchos de los vagones sí los construían en el país. Y entonces empiezan a aparecer los diseños de cómo tenían que ser estas unidades. Aquí estamos viendo ese primer recorrido que va a ser las máquinas que lleguen a Mendoza, desde Villa María, Río Cuarto, Villa Mercedes, San Luis La Paz hasta Mendoza, y luego la comitiva siguió a San Juan. Si bien este dato está tomado de Wikipedia, no es lo más usual que uno deba hacer, pero en este caso veo que, y se comprueba alguna de nuestras hipótesis, que en general estos lugares tienen datos erróneos, porque está indicado cuando llega a Mendoza, el 25 de abril, cuando había llegado los primeros días de abril, aquellas primeras máquinas con la comitiva. Quizás puede haber un desfasaje en la fecha porque quizás el 25 llegan el primer tren comercial de pasajeros y no el tren donde venía la comitiva. Otro aspecto importante a tener en cuenta que poco tiempo después ya el ferrocarril Gran Oeste Argentino de capitales ingleses va a absorber al ferrocarril andino. Y así con el correr del tiempo, luego el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico adquiere al ferrocarril Gran Oeste Argentino y para este tiempo ya sí se van a vincular Retiro con Mendoza y luego Mendoza también con los Andes en Chile y a partir de ahí con el puerto de Valparaíso. Pero van a pasar, cada compañía va a tener sus vaivenes, sus compras, sus adquisiciones y eso es un tema específico que podríamos después conversar lo que sucede con cada empresa. Muchas veces quienes comienzan una obra, como fue el caso del Trasandino, los hermanos Clark, para 1910, cuando se inaugura, ya la empresa no formaba parte no formaban parte de la empresa quienes habían sido los iniciadores. Uno de los hermanos ya había fallecido y el otro ya no se dedicaba a esas actividades. Me pareció importante ir mostrando estos elementos que son de la numismática, como las medallas, porque en cada una de ellas podemos ir encontrando estos detalles que hacen al patrimonio hoy del patrimonio ferroviario. Por ejemplo, esta medalla que la hace los puentes de campaña, serían todos los puentes que se atraviesan en la Pampa para llegar de una punta a la otra de los ramales. Esta es de 1871 y muestra este tendido por uno de los ríos que están en la Pampa. En este caso, fíjense que dice junio de 1870, que es cuando se estaban construyendo los grandes tendidos, por ejemplo, hacia el norte del país. A Tucumán creo que llega también en la década, en el 76, mucho antes que llegue a Mendoza. Pero ¿cómo se conformaban estas estaciones? Fíjense en este caso también otros elementos importantes para revelar esta historia ferroviaria son las fotografías. Esta fotografía es de José Benito de San Martín, de 1914 aproximadamente. Benito de San Martín era un aficionado de la fotografía, pero iba reflejando todos los avances de la tecnología, de las ciudades, y es muy importante ver este contraste. Por ejemplo, él acá hace este mix entre las personas que todavía se transportaban con estas especies de carretelas o movilidades tiradas por caballo y llegar a estas estaciones donde llegaba el progreso, la estación de pasajeros y estos pequeños elementos accesorios que formaban todo este cuadro de estación. Esta es la estación de acá del ferrocarril San Martín, una de las del ramal principal a Retiro. Y aquí en 1910, por ejemplo, en el Anuario de la Nación, 1910, 1916, ya empieza a verse esa gran trama de toda la red ferroviaria, de cómo se va armando cada una de las empresas
En este caso, justamente es la que llegaba a Mendoza, pero que también iba a Bahía Blanca, a todo el Gran Buenos Aires, y llegaba a San Juan, San Luis, el norte de Córdoba, y una parte de Santa Fe. ¿Qué ha pasado con todo este patrimonio al día de hoy? Desde hace 30 años, al cerrarse los ramales y dejarse solamente algunos con motivos de transporte de cargas, fueron perdiendo su razón de ser estos pueblos ferroviarios, y por lo tanto los edificios comenzaron a deteriorarse, cuando no a tuburizarse. Ahora vamos a ir viendo qué ha pasado en algunas de las estaciones en donde el tren ha reconvertido. Muchos de los edificios de las piezas han desaparecido. Fue el caso, por ejemplo, de la garita de guardabarreras, que estaba próximo a, está en el resguardo, la ruta que iba a la antigua ruta Chile, por Villavicencio. Esta imagen es del año 2002 y actualmente ha desaparecido este elemento, que estaba asociado a esta acción. Había una persona dedicada al accionamiento de las barreras, vivía junto a la barrera y tenía esa misión. Al desaparecer el ferrocarril por este ramal, dejó de tener sentido y no fue protegido. Este gráfico muestra todo lo que eran los ramales del Buenos Aires al Pacífico en Mendoza, inclusive los circuitos de trenes locales, que son esos circuitos que se cierran en un círculo porque podían andar con fines industriales, uniendo, por ejemplo, los antiguos distritos de San Rafael, el circuito de Rivadavia, uniendo también distritos dedicados a la vitivinicultura, o el circuito de Guaymallén, con esta variante que llega a Fray Luis Beltrán, o el circuito Luján de Cuyo Maipú, muy utilizado también, no solamente para el transporte de cargas, sino también de pasajeros. Esto funcionó muy bien en las décadas del 20 y del 30, y luego fue comenzando a sustituirse por el transporte de pasajeros de ómnibus, que empezaron a ocupar, a sustituir la función que tenían estos trenes locales en la ciudad. Y aquí vemos, por ejemplo, en la estación Tamarindos, que estaba frente a la Plaza de las Heras, que era uno de los lugares importantes, porque desde aquí uno podía llegar a Guaymallén y a la ciudad, haciendo este circuito cerrado sin inconveniente. Algunas estaciones hasta el día de hoy siguen teniendo un uso activo gracias al transporte de cargas, como es el caso de la estación Espejo. Y ojalá esta estación va a ser protagónica en los próximos tiempos, porque se ha previsto la ampliación del metro tranvía, transporte de pasajeros de cercanía, mediante el antiguo tendido del San Martín, para llegar al aeropuerto de Mendoza. Y esta estación precisamente va a ser una de las paradas importantes en el trayecto desde Ciudad de Mendoza hacia la estación de avión, hasta la terminal aérea. El año pasado, a través de una investigación que se hizo sobre el departamento de Las Heras, se pudo ver también una profundización de cómo están funcionando o cómo están algunas de las estaciones. Las estaciones intermedias, la mayoría del San Martín tenía esta expresión propia de la arquitectura inglesa: muros de ladrillo a la vista, cubiertas inclinadas de tejas, el uso de las galerías sobre el andén, las viviendas del jefe de estación yuxtapuestas al edificio. En algunos casos, cuando eran estaciones de menor rango, como en la fábrica Corsemar, en la estación Capdeville,
las estaciones estaban construidas en chapa, con montaje en seco, o sea, no tenían muros de ladrillo, sino estos muros de chapa. Es una estación que hasta el día de hoy sigue estando activa por el transporte de piedras calizas provenientes de las canteras cercanas o provenientes también de San Juan. Entonces, hay ramales que continúan utilizándose, pero no son, los menos de los que hemos podido detectar. Y ahora nos vamos a ir un poco más lejos, pero como para ver aquellas estaciones que han mantenido su uso, aunque se han reconvertido y se han adornado a las nuevas, a los nuevos elementos del transporte. Se han amoldado, se han adaptado, se le han incorporado otros elementos. Es el caso, por ejemplo, de la estación de Vida Lugano. Me pareció importante comentarla porque tuve conocimiento a través también de las medallas y me pareció interesante ver esta medalla conmemorativa de la fecha de inauguración de esta estación de 1908, en donde la Vida Lugano había sido impulsada por un empresario que era Soldati, y el que impulsó además la urbanización junto a la estación. Por lo tanto, esta estación tenía su razón de ser no solamente para el ascenso y descenso de pasajeros, sino que a partir de la instalación de la estación crece un pueblo alrededor. Aquí estamos viendo la estación de gran envergadura. Fíjense que era una estación de 2 pisos, a la manera inglesa también, con las cubiertas inclinadas, en la galería sobre el andén, el bloque de baños separado del edificio principal, y una imagen reciente de lo que es la estación, que ha sido restaurada y se sigue utilizando para un transporte de trenes de cercanías, es decir, que utiliza estas unidades eléctricas, o algunas eléctricas o algunas con combustibles, pero hacen trayectos cortos, no son trayectos de larga distancia, sino son trayectos más bien cortos. Esta empresa que había impulsado estos ferrocarriles es la Compañía General de Ferrocarriles, y cuando se nacionalizan todos los transportes, pasa a la órbita del Ferrocarril Belgrano. Esto es importante porque el ferrocarril Belgrano es el que va a absorber todo el ferrocarril de la República que tenga trocha angosta, es decir, la que tenga 1 metro de distancia entre los rieles. Y este precisamente era uno de los casos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo se promocionaba en aquel momento el reparto de tierras y cómo se urbanizan, cómo aparecen estos elementos de la modernidad, que son las diagonales, algo muy, muy propio de fines del siglo XIX, cómo empiezan los remates, las ventas de los lotes, especialmente en las inmediaciones de la estación. Este aviso salió publicado en el diario La Nación en 1908, es decir, casi inmediatamente con la apertura de la estación. Y como les decía, este ferrocarril va a ser, luego de la nacionalización, absorbido por el Ferrocarril Belgrano, que va a ser la empresa que va a contar con mayor cantidad de metros de desarrollo de los ramales. En un primer momento, la estación de Vida Lugano era la que estaba contenida en este ramal que unía la ciudad de Buenos Aires con Rosario. Entonces era un tren importante este que circulaba por donde estaba ubicada Vida Lugano. Era realmente de gran impacto. Desde estos ramales luego habían otras combinaciones hacia La Plata, hacia otros lugares de provincia de Buenos Aires. Y con la nacionalización, como les decía, va a pasar a la órbita de la empresa Ferrocarriles Argentinos, pero dentro de eso de la compañía del General Belgrano. Esta imagen me pareció interesante también porque muestra lo que fue el coche comedor del viaje inaugural, que hace la conexión desde Buenos Aires hacia Rosario, en donde se ven a todos los directivos de la compañía
haciendo este trayecto. Y otra imagen también de cómo ha sido restaurada la estación de Villa Lugano, pero que sigue ofreciendo este servicio del transporte de pasajeros, ya con otras comodidades con relación a las movilidades. Y ahora volvemos a Mendoza. Me ha gustado mucho para la charla, ya que encontré todo este patrimonio de la numismática, este patrimonio mueble, en donde uno puede ir viendo la historia de los ferrocarriles a través de estas pequeñas piezas. Y acá, en las medallas dedicadas al trasandino, encontré estas dos para compartirles. Una es de cuando empiezan los trabajos. En 1889 empiezan los trabajos para unir Mendoza con los Andes, unido por supuesto por el túnel de las cuevas, y al empezar los trabajos se hace esta medalla conmemorativa. Unos años después hacen otra medalla en donde se hacen pequeños recorridos, porque cabe destacar que recién el túnel de las cuevas se va a abrir, van a poder posibilitar el paso de un lado al otro en 1910. Por lo tanto, cada país iba construyendo su ferrocarril hasta que se logró la conexión. Y recién en el caso de Mendoza se va a habilitar la primera sección, que era desde la estación del Trasandino, que está muy próximo a la Tecnológica. De hecho, la Universidad Tecnológica ocupa los terrenos que antiguamente eran del ferrocarril Trasandino, y se une el primer tramo en 1891 entre Mendoza y Uspallata. Entonces, a partir de allí empiezan a transitar los trenes desde Mendoza a Uspallata y viceversa. Pero bueno, estas dos medallas hacen referencia a esos primeros viajes por la cordillera. Y para la década del 30 es muy importante ver que ya las empresas como que se habían unificado. El ferrocarril trasandino había sido absorbido por el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Y por lo tanto, en los avisos que se hace de los pasajes o de los trayectos, muchas veces se ponían el horario de salida en Retiro, a qué hora llegaba a Mendoza, cómo se hacía la combinación, cómo se llegaba a la cumbre o a las cuevas, y de allí a Chile. Eso es muy importante cuando uno estudia a través de las guías de viajes o de los álbumes de distintos momentos. Uno puede ver las publicidades, cómo se iban promocionando la llegada de los trenes más rápidos, que iban reemplazando las máquinas poco a poco a las antiguas máquinas de vapor. Y por ejemplo, en estos avisos del año 30 ya se decía que en 16 horas se podía cubrir el trayecto de Retiro hasta Mendoza. Luego uno hacía la combinación y se trasladaba a Chile. En el caso de esta publicidad, fíjense, se ve este tren ya con una máquina ya de mucha más moderna que las iniciales, y dos elementos arquitectónicos unidos en esa publicidad: la cúpula del Congreso y la cúpula del pasaje San Martín. Simbólicamente ya era la unión de las dos ciudades a través de estos íconos de la arquitectura. Y eso es para comparar un poco lo que está sucediendo ahora. El Cuyano en el 47 tenía esta duración de 14 a 16 horas, y recientemente, desde mayo de este año, un tren de Ferrocarriles Argentinos ha vuelto a cubrir el tramo entre Retiro y Palmira. No llega todavía hasta la ciudad, y no podría llegar hasta la ciudad. Si se reactiva, podría llegar quizás hasta la estación de Gutiérrez y de allí combinar con el metro tranvía, pero los tiempos actuales han cambiado. A pesar de la modernización de las máquinas, el mal estado de las vías, la depredación que ha habido de toda la infraestructura, hace imposible que puedan transitar a más de 30 kilómetros por hora. O sea, andan como si fuera quizás una motocicleta. Por lo tanto, el trayecto
con suerte está estimado en unas 28 a 30 horas. Creo que igual sería muy interesante volver a transitar esta geografía con el ferrocarril, pero eso también debe ir acompañado de estas mejoras en las trazas, en las vías y en todos los conjuntos que hacen al apoyo logístico del ferrocarril. Ahora vamos a ir viendo también cómo en muchas ciudades ya se están haciendo los estudios que impulsan volver a generar estos transportes de bajo consumo de emisiones de energía para reconvertir y sustituir a camiones para el transporte de cargas, a los micros para el transporte de pasajeros por nuevamente los ferrocarriles o estos transportes que van sobre los rieles. En ese sentido, este diagnóstico, por ejemplo, que se publicó hace varios años, este es el logo antiguo del gobierno de Mendoza, ya hacía una estimación de la superficie que ocupaban los vehículos en la ciudad, las personas que transportaban cada vehículo y la contaminación generada a través de esto. Y por eso ha sido muy beneficioso que desde el 2012 Mendoza pueda contar nuevamente con este metro tranvía para unir Mendoza con Maipú, Mendoza con Las Heras, y realmente sería un acierto cada uno de los tramos que se van a ir sumando. Y aquí vemos también que a la renovación de estos circuitos, en algunos casos se ha recuperado el patrimonio arquitectónico. Aquí vemos, por ejemplo, el parador de la estación de Gutiérrez, donde se ha recuperado el antiguo parador, o la cabina de señales, que está también junto a la estación, pero no ha sido en todas las estaciones que hemos podido visitar. Por ejemplo, la estación de Godoy Cruz, el parador se ha puesto a unos metros y no se ha recuperado la estación, se ha dejado de lado, hay problemas quizás de tipo social que hay que resolver para relocalizar quizás a las familias que están haciendo un uso indebido de este patrimonio del Estado. Entonces muchas veces las compañías deciden hacer paradores exteriores o paradores nuevos con motivo de no frenar este avance, pero en algún momento se deberán tomar medidas para poder recuperar todo el conjunto. Y aquí vemos uno de los primeros que se empezaron a utilizar en Buenos Aires, el premetro del año 88, con estas unidades que van paralelas, sería como una especie de los troles nuestros que tuvimos. Los troles nuestros son del 65, estos son del 88, ya con unas unidades más modernas, pero muestra ese cambio en los sistemas para no utilizar los combustibles derivados del petróleo. Y en este caso vemos este moderno sistema de transporte como el que está en la ciudad histórica de Río de Janeiro, en la zona céntrica, y es un pequeño tranvía eléctrico que une la ciudad propiamente, el casco antiguo, con el aeropuerto, por ejemplo. Es un tren que va a baja velocidad, pero con muy bajas emisiones de dióxido de carbono, y se llama BLT porque tiene como un tercer vía allí que lo impulsa y se va regenerando la energía para poder circular. Es un tren parecido a nuestro metro tranvía, pero de última generación. Cabe destacar que las duplas del metro tranvía del 2012 provinieron de la ciudad de San Diego, un transporte que se envió desde la ciudad norteamericana de San Diego, y los últimos, no sé de dónde han venido, pero son de la empresa Siemens, que ha provisto las nuevas duplas para el metro tranvía de Mendoza.
Por lo tanto, acá estamos viendo que se puede convivir por la misma calle donde circulan vehículos o circulan otros vehículos, y también con lo peatonal circula este transporte, porque muchas veces se piensa que no pueden convivir un metrotranvía o un tranvía con los otros vehículos. Acá tenemos la prueba concreta de que sí se puede realizar. Aquí vemos esta formación que está justo aquí en el Parque Lineal del Bombal Sur, donde justo se han cruzado el metrotranvía que va a Maipú con el metrotranvía que va a Las Heras, y la ciclovía que también utiliza parte de lo que era el área de amortiguación de estas vías. Volvemos un poquito para atrás y vamos a mostrar otro caso. Aquí estas dos imágenes un poco muestran lo que fue la gesta a fines del 19, principios del 20. Por ejemplo, Juan Pi reflejó lo que fue la construcción del tendido ferroviario en el Oasis Sur, en la colonia francesa, como se llamaba antiguamente San Rafael. Aquí vamos viendo a las personas que van trabajando, pero también a la gente del lugar que se acerca a ver cómo están colocando los durmientes y los rieles. Y esta imagen que ustedes están viendo arriba corresponde al ramal C de lo que era el tren a Bolivia, el tren que unía a Jujuy con La Quiaca y luego cruzaba hacia Bolivia, en donde el gobierno de Jujuy ha programado, ha proyectado un tren turístico que va a unir las localidades del volcán con Tilcara, y luego tienen previsto seguir un poquito más adelante. Bueno, aquí está la prueba de que los antiguos durmientes y algunos de los rieles se pueden reutilizar. Fíjense acá, se ha vuelto a hacer este tendido con parte de reciclada y parte que en algunos casos han tenido que adquirir nuevamente. Y aquí, bueno, vemos una imagen también de lo que significó ese circuito cerrado de San Rafael, que iba en forma circular uniendo los distritos y donde todas las bodegas estaban muy próximas al tendido ferroviario. Ahora vamos a volver sobre este caso, que era un tren de trocha angosta. Primero fue el tren central del norte, luego pasó a la órbita del tren Belgrano, cuando se nacionalizaron, y ahora uno de esos tramos está siendo renovado para un uso turístico de eso. Y precisamente en esta imagen vemos las tres secuencias de los trenes circulando por allí. El tren de la Quebrada con las máquinas a vapor, el tren más moderno de la década del 60, del 70, que circulaba hasta Humahuaca, hasta La Quiaca también, que debido a la pendiente también usaba trocha angosta para poder utilizar estas máquinas y vagones más angostos. Y esta es la dupla que se construyó en China a medida para utilizarse en este ramal de trocha angosta, y la idea es ponerla en funcionamiento en muy pocos días. Yo a partir de la preparación de la charla empecé a encontrar la mayor información y me pareció importante porque ya no solamente son trenes eléctricos, sino son trenes que tienen paneles solares y que se van recargando con baterías de litio, y para eso en cada una de las estaciones se han instalado estos pequeños conectores para impulsar la recarga. Indagando un poco en esto para compartirles en esta charla, me pareció importante ver cuál había sido el primer tren solar que empieza a funcionar hace unos años y que sucedió en Australia, pero ahí en ese caso lo que se hizo fue adaptar un antiguo tren, adaptándolo con los paneles solares. Y por eso se lo considera que esta locomotora del año 49 transformada en la primer locomotora con tren solar en el mundo. Estas que se están construyendo y que se construyó especialmente para el gobierno de Jujuy,
sería la primera de Latinoamérica, pero el diseño y la construcción se trató de una obra nueva. Se han construido 2 unidades, cada una tiene 2 duplas, y la idea es que puedan circular desde el volcán hasta Purmamarca y desde Purmamarca hasta Tilcara haciendo transbordo. Pero todo esto comenzó, y me pareció importante también ver que formaba parte de un proyecto integral, no eran proyectos aislados, sino que en el año 2017, porque el 2016 en realidad, se hizo un concurso para la restauración de las estaciones. El concurso tuvo 2 etapas, primero el concurso de ideas y después un concurso de los preseleccionados, en donde hubo un equipo ganador que propuso ciertas mejoras en los cuadros de estación, convertir también a con estos cuadros de estación en parques, en donde además de que circularan los trenes, se recuperaran las estaciones, en donde las estaciones se iban a recuperar con distintos usos compatibles a los nuevos tiempos y que también se iban a construir los nuevos paradores con estos dispositivos que permiten que las unidades se recarguen. Y este es el tramo que se va a inaugurar en los próximos días, que va desde, como les decía, desde el volcán, que es donde empieza a subir hacia la quebrada, hasta Tilcara. Son 5 localidades que va a unir en esta primera etapa, y tengo entendido por las noticias que han circulado que la idea es que llegue hasta Humahuaca. Esta era la estación terminal de esta gran línea del ferrocarril Belgrano, que llegaba a provincia de Buenos Aires, a Mendoza, uniendo Guaymallén con Piedepalo, y también el Trasandino, que formaba parte de este ferrocarril Belgrano. Bueno, el ramal C, que iba desde Rosario hasta La Quiaca, en esta pequeña parte, lo que se ha hecho es, primero, estudiar las estaciones, proponer la restauración de las estaciones que se podían. Se ha relocalizado a las personas, a las familias que vivían en ellas, y también se han construido los nuevos dispositivos necesarios para este nuevo uso. Uno de ellos, por ejemplo, es el nuevo parador del volcán, en donde se ve un apeadero con materiales más contemporáneos, con toda la señalética propia de lo que se quiere lograr con este impulso turístico de la quebrada. Y estas imágenes tienen 2 días, y es de cuando se han trasladado las duplas que llegaron al puerto, creo que en Zárate, y desde Zárate se han trasladado en estas unidades hacia el volcán. Y desde allí se instalarán, tengo entendido que en los próximos días. Para ello se han tenido que recuperar las estaciones, construir algunos puentes y renovar los 42 kilómetros de vías que son los que unen estos 2 puntos, el del volcán y el de Tilcara. Me pareció importante como ejemplo de lo que un proyecto integral debería contemplar, no solamente la recuperación de las estaciones, sino también la recuperación de la función. Y ya para finalizar, contarles un poco que dentro del proyecto ya estamos identificando y viendo un poco el estado de situación de las estaciones en Mendoza. En Mendoza hemos detectado en Cuyo, además, 20 ramales que son del San Martín, 7 ramales que son del Belgrano, 4 que son del Sarmiento, y algunos otros asociados que hemos podido detectar, como un pequeño tendido del Bartolomé Mitre y uno del Urquiza. Ha sido como un proyecto muy amplio, muy ambicioso, y que creo que lo vamos a continuar el año que viene porque ha excedido un poco las expectativas de lo que hemos podido desarrollar en estos 2 años con el equipo. En realidad las estaciones han sido todas las que hemos podido analizar.
eh, registrar por un lado y por el otro lado inventariar. Para eso hemos hecho una pequeña ficha de identificación para observar el estado actual de las estaciones y una posible propuesta para recuperar. Pero no serían posibles estas recuperaciones si no van de la mano, como les decía, de un proyecto integral. Y da para terminar, ver si eso que pudimos ver que va a ser una realidad en Jujuy, podría ser en Mendoza también. El año pasado hubo una propuesta que no se llegó a concretar, pero yo creo que para nuestra cordillera en Mendoza, con el trasandino, debería posibilitarse quizás un pequeño tramo, habría que estudiar cuál, quizás estaba la propuesta de un tramo entre Polvaredas y Estación del Río Las Leñas, o entre Polvaredas y Las Cuevas, con el objeto de proponer un uso turístico, si es que no se logra hacer el tren de baja altura del transporte de cargas que estaba previsto, que ya lleva más de 20 años de propuesta, y cada tanto se impulsa y cada tanto se frena, pero yo creo que un tren de turismo podría ser una de las soluciones. ¿Por qué? Porque hemos encontrado dentro de toda la provincia elementos que podrían ser restaurados, no todos van a poder ser reactivados para el uso, pero sí que formen parte de un parque ferroviario, de un lugar donde se pueda ver cómo fue la evolución de estos trenes que circularon por toda la geografía. Hemos determinado que más del 85% de los bienes se encuentran degradados. Me refiero a los cuadros de estación con los edificios, sin contar lo que es el material de las vías y demás, que eso no hemos podido hacer todo el recorrido. Pero cada tanto el impulso de recuperar la función, creo que eso sería fundamental para lograr esta reactivación o esta conservación que uno pretende de estos ramales. Así que, bueno, un poco compartir con ustedes la investigación, y quedo para las consultas que quieran desarrollar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, excelente tu exposición.